Mañana he titulado a este mensaje: ¿qué tipos de cobertura espiritual existen? Una pregunta. ¿Qué tipos de cobertura espiritual existen? Yo no sé si usted ha escuchado el tema de la cobertura espiritual. Se ha puesto muy de moda. Y el tema es cobertura espiritual. Ya les dije el título, ya les dije el tema. Voy a ser hoy muy específico porque estamos dando clases de maestros, predicadores, y quiero que ellos vean con claridad lo que estamos dando en la teoría, ¿verdad, mis amados? Entonces tenemos el título: ¿qué tipos de cobertura espiritual existen? El tema es cobertura espiritual. Y hay ciertas afirmaciones y preguntas que la gente te hace cuando te ve, por lo menos a mí como pastor. La gente me ha preguntado: ¿quién es tu cobertura? Un pastor que no está bajo cobertura es un pastor incompleto. Esa es otra cosa que me han dicho. Alguien que no está bajo cobertura es un ministro incompleto. Otra gente ha dicho incluso que alguien que no está bajo una cobertura es alguien que está en desorden. ¿Sí? Afirmaciones como esa nos encontramos a diario. ¿Quiénes han escuchado cosas como esa? Otra que dicen: tu cobertura determina el alcance y el poder de tu ministerio. ¿Sí? También he escuchado cosas como esa, como que tu cobertura determina el alcance y el poder, la línea de fuego de tu ministerio la determina tu cobertura. Por supuesto, todas estas afirmaciones están hablando de una cobertura ministerial, por decirlo de una manera, de una cobertura de un hombre o de un líder que ha levantado un ministerio y que le da una especie de blindaje, de unción, no sé, a otros ministerios que están bajo su cobertura. Ahora, cuando hablamos de cobertura, por lo menos en el mundo de los seguros, para nosotros explicar más o menos y graficar y ver e introducir esta parte, cómo es eso de la cobertura, vemos que se refiere a una extensión de protección. Mira, este seguro tiene esta extensión de protección. Este seguro, esta póliza, te cubre una lista de riesgos, una lista de situaciones básicas. Pero hay unas coberturas medias que ya incluyen más riesgos, más beneficios incluso, indemnización completa o parcial, depende cuál sea el tipo de seguro, ¿ok? Entonces vemos un tipo de cobertura que se refiere a cubrir gastos, a socorrer en caso de siniestros, a ofrecer ciertos servicios según el precio de la cobertura o de la póliza que tú hayas pagado. ¿Quién ha escuchado algo así de esas coberturas? Bueno, esto te incluye el hueco, la urna, la funeraria. Y si pones tanto más, el café y el chocolate también te lo incluye. ¿Sí? Viene el combo completo. Entonces, cuando hablamos de cobertura, nosotros tenemos que tratar de relacionar y ver, pero ¿qué significa cobertura? Cuando nos metemos en el mundo de los seguros, ¿quiénes tienen su RCB al día? Gloria al Señor. Ya está en 37, hermano. Gloria a Dios. Entonces,
vemos que hablar de cobertura se refiere a una cantidad de beneficios o de soporte que puedes tener en cierto momento. También se puede referir a una asistencia. Mira, dame cobertura, o sea, asísteme. Alguien que está asistiendo a otro, un instrumentista con un médico que está operando, el instrumentista le está dando cobertura porque está allí pendiente de secarle, de pasarle, de asistirle, de darle lo que necesita, de poner al día los implementos. Está dándole, el instrumentista está dándole una asistencia al cirujano. Eso también se conoce como una cobertura. En el deporte, mira, cuando por lo menos los que juegan voleibol, ¿verdad? Está la persona que salta al bloqueo, pero tienen que estar unos defensas ahí detrás del bloqueo para darle cobertura, porque si pasan una pelota flotada o si el bloqueo choca la pelota pero queda cerquita ahí, está el defensa dando cobertura. Y así pudiésemos poner muchísimos ejemplos en esta introducción de lo que es una cobertura. Se puede referir a asistencia, se puede referir a una suplencia, incluso, mira, cúbreme esta guardia. Alguien que te suplió, alguien que estuvo por ti en un momento determinado que tú tenías que estar. No me cubrió tal persona. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona estuvo en tu lugar. ¿Sí o no? Entonces vemos el amplio uso que puede tener la palabra cobertura. Ahora, la palabra cobertura, y decíamos que el título es ¿qué tipo de cobertura espiritual existen? Número 1, expiación. Es decir, cobertura por mi pecado. Expiación. La expiación es un tipo de cobertura donde se sustituye al culpable o se paga el precio por el culpable. Alguien, un objeto, carga por el precio del culpable, en este caso un objeto, un animal, una persona, carga con el peso del culpable para expiar o para librarle de la culpa al culpable. Entonces diga, cobertura de expiación. O podemos decir la expiación es un tipo de cobertura, cobertura por mi pecado. En el Salmo 32:1 vemos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Repito, Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En primera de Pedro 2:24 también vemos expresada en la palabra del Señor este tipo de cobertura. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él sustituyó nuestro lugar para llevar nuestra culpa. Él tomó nuestro lugar. Él nos expió de la culpa por nuestros pecados. Hermanos, la expiación como una cobertura espiritual es una de las más importantes coberturas que necesitamos. Muchas veces podemos ver mucha propaganda de la cobertura, pero cuando entendemos lo que es la cobertura, vemos que la expiación
Es la cobertura que hizo el Señor con su sangre preciosa para pagar el precio, diga por mí. La eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un sacrificio, objeto, animal o persona. En este caso nosotros sabemos que el que pagó el precio, el que tomó nuestro lugar, ¿quién fue? Jesucristo. Alguien culpable absuelto. Alguien no culpable tomando el lugar para expiar a un culpable. Levante la mano y diga: yo soy ese culpable. Él tomó mi lugar, amén. Él tomó nuestro lugar. Yo fui absuelto de la culpa por la cobertura que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario representa mi cobertura para la expiación de mis pecados. Es decir, la culpa que debía recaer sobre mí, en Cristo me fue expiada. ¿Quién me dio cobertura espiritual para yo poder ser libre de mis pecados? Hermanos, ahí no vale cobertura humana. En la cobertura de expiación por los pecados no vale cobertura humana. En la cobertura por la expiación de nuestros pecados no puede Ángel Blanca ofrecer cobertura espiritual para la expiación de los pecados. Yo le puedo dar cobertura y yo puedo ofrecerle ciertos beneficios por estar bajo mi cobertura, pero si usted no es salvo, yo no puedo hacer nada para expiar sus pecados. El único que puede darme cobertura espiritual en cuanto a la expiación de los pecados se llama Jesucristo. Él tomó mi lugar y solo en Él encuentro esa libertad, solo en Él encuentro esa salvación, solo en Él encuentro esa cobertura espiritual para yo ser un hombre nuevo. ¿Cuántos son nuevos aquí? ¿Cuántos tienen la cobertura espiritual del Señor? Ahora, hombres que se toman la atribución de impartir salvación y perdonar pecados. Hombres que se toman la atribución de dar una cobertura para el perdón de los pecados y decirle: tu pecado te son perdonados. Ya va. Disculpa, ¿tú eres Cristo? O sea, fuiste tú que moriste en la cruz del Calvario para estar perdonando pecados. ¿Qué atribución te estás tomando tú para dar una cobertura en cuanto a la expiación de los pecados? Hermanos, nosotros somos los llamados a predicar. ¿Quién puede dar la expiación de pecados? Nosotros somos los llamados a predicar. El único que puede dar cobertura espiritual para la salvación se llama Jesucristo. No puede el hombre, no debe el hombre tomarse la atribución para perdonar pecados, porque sería y es un error garrafal, y más que un error, una herejía. Yo como hombre atribuirme la capacidad para perdonar pecados. Hermanos, ¿ha visto usted ese error? Es triste y es muy peligroso. Nosotros pudiésemos decir, bueno, hay ciertas tendencias o ciertas vertientes que sabemos claramente que tienen esa postura. Ahora, que se introduzca esto dentro del protestantismo, que se introduzca dentro de la iglesia evangélica, es todavía más grave. Gente que cree que con graciarse con el pastor, que cree que con tener al pastor contento, que cree que con estar y junta con el pastor, va para el cielo. Y se hace entonces un culto al hombre.
Se hace entonces un culto al ungido, se hace entonces un culto al que le perdona los pecados, porque inconscientemente se filtra una herejía peligrosísima, hermanos. Repito, el único que puede darme cobertura espiritual para salvación de pecados se llama Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. No vale cobertura humana, no aplica para la salvación. ¿Qué tipos de cobertura espiritual existen? Cobertura de protección. ¿Sí? La primera fue cobertura de expiación por los pecados. Esta segunda que les voy a exponer es cobertura de protección. En el Salmo 91:4 vemos un pasaje muy hermoso y muy conocido que habla de esa protección. Leemos juntos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo quiero que lo leamos juntos. 1, 2 y 3. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos tiene cubiertos? Amén. Que estamos protegidos en Él. Amén. En el Salmo 46:1 también vemos esta cobertura de protección. Tú eres, 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Lo ven? Acabamos de leer que bajo sus plumas estamos seguros, estamos cubiertos, y ahora estamos proclamando con el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Salmo 32:7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ahorita estoy diciendo la verdad, ¿sí? En Hebreos 13:6 vemos que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Existe, amados hermanos, una cobertura divina, existe una protección sobrenatural, existe una seguridad que tenemos en Cristo, que nuestro resguardo no viene de un hombre, que nuestro cuidado no viene de un mortal, que nuestra protección no viene de un cuerpo de seguridad estatal, que mi seguridad, que mi fortaleza, que mi ayuda, que mi protección, que mi amparo viene del Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Amados hermanos, pague su RCB. Pague su póliza de seguro. No está, aquí tenemos algunas personas que trabajan con seguro, ¿verdad? Gloria al Señor. Pague su póliza. Asegúrese bien, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, decía una propaganda, ¿no? Pero por encima de todo esto, entendamos que mi confianza no está puesta en seguros mercantil, o en seguros La Vitalicia, o en seguros, no sé qué otro seguro, Caracas. No está puesta mi confianza en ningún tipo de seguro de este mundo. Yo debo cumplir con ciertos requisitos y yo pago mi seguro, pero yo no estoy contando
Mi seguridad no está bueno. Lo que pasa es que esta póliza me cubre tanto. Mira, yo coticé esta póliza y mire todo lo que me cubre. Por eso yo puedo andar tranquilo. Mi tranquilidad no viene de una póliza, hermano. Hay gente que se siente seguros porque tiene una póliza buena o porque tiene un agente que lo respalda. Hay gente que se siente seguro. Yo pregunto, ¿dónde está mi seguridad? Si está fuera de la cobertura del Señor, hermano, por más seguro que tenga, no hay seguro que valga, hermano. Porque yo confío es en el Dios Todopoderoso, en el Omnipotente, en el que hizo los cielos y la tierra. Él es mi ayudador, Él es mi defensor, Él es mi cuidador, Él es mi protector. Yo bajo sus alas estoy seguro, a sus pies yo encuentro seguridad. En Cristo está mi seguro, está mi confianza, está mi protección. Por eso Hebreos 13:6 dice, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque mi ayudador es el Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amado hermano, qué hermoso esto. Qué hermoso es saberme bajo la cobertura del Omnipotente. Por eso hasta ahora cuando vemos, ¿quién es tu cobertura? Mire, hermano, si usted tiene una cobertura humana pero no tiene la cobertura celestial, estás ponchado. Si tú tienes la cobertura del super recontraungido de Dominicana y esa cobertura viene directa desde Dominicana y pasa por La Guaira y me llega a mí. Por eso que yo tengo esa cobertura poderosa, hermano, dice la gente. Y no tienes la cobertura del Señor, estamos ponchados. Hay gente que dice, si estás fuera de mi cobertura, te va a ir mal. Tengan cuidado. El que se sale de la cobertura se seca. Pero refiriéndose a él, refiriéndose al liderazgo, refiriéndose a su iglesia. Hay gente que se va de la iglesia, hermanos, y a mí no me gusta que la gente se vaya de la iglesia. Bueno, depende de los casos, ¿no? Porque hay gente que le toca salir porque ya se acabó su tiempo y ya no está siendo edificado, o tristemente está siendo piedra de tropiezo. Alguien que no se deja usar por Dios y se deja usar por el diablo dentro de la iglesia, no quiere que se vaya. Pero gracias a Dios aquí no hay gente así, aquí hay pura gente usada por Dios. ¿Dónde están los usados por Dios aquí? Amén. No queremos que se vaya nadie, ¿ok? Yo no quiero como pastor que se vaya nadie. De hecho, nunca he querido que se vaya nadie. Son ejemplos que pongo. Ahora, cuando alguien se sienta conmigo y me dice, pastor, me voy de la iglesia, a mí me da un dolor, sinceramente se los digo. O sea, como pastor uno sufre un golpe emocional en su alma, se contrita y uno dice, oye, qué fuerte. Pero hemos entendido, porque nosotros como iglesia hemos entendido que las ovejas son de Cristo. Y que yo no puedo pretender tener la propiedad de alguien. Y con todo el dolor del mundo yo debo decirle, mi hermano, mi hermana, voy a estar orando por usted. Si hay algo que tiene que corregir la persona, le digo, ten cuidado con esto, pero cuentas con nuestra oración, te amamos. Si las relaciones quedaron saludables, las puertas están abiertas. Si no fueron saludables las relaciones, las puertas están cerradas. Pero te amamos, te amamos y oramos por ti. Esperemos que vayas bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios.
Ese es el orden. Y hay gente que uno sabe que se van no de la mejor manera. Sin embargo, a uno no le toca maldecir a nadie. ¿Por qué me traigo esto a colación? Hermano, porque hay gente que dice, si te vas de la iglesia, te vas bajo maldición. Y eso es muy común. Eso es muy común dentro de la iglesia cristiana evangélica. Amenazar a las ovejas, si te vas de la iglesia, te vas bajo maldición. Te vas a secar. Te vas a salir de la cobertura. Te va a ir mal. Ay, el que se va de esta iglesia, hermano, usted no sabe. Empiezan a amenazar a la gente como que si la cobertura de protección y de cuidado la tuviéramos nosotros. ¿Quién es el amparo del creyente? ¿Quién es el protector del creyente? ¿Debajo de quién estamos seguros? ¿En quién podemos vivir confiadamente? Amados hermanos, entonces es un error creer que yo como pastor soy el que brinda protección a la iglesia. Ojo, hermanos, estar en una iglesia, estar en una congregación, estar bajo un ministerio pastoral tiene ciertos beneficios bíblicos, pero hoy yo quiero trazar tajantemente que la cobertura espiritual viene directamente del Todopoderoso. Amén. De ahí viene mi cobertura. Diga, de ahí viene mi cobertura. Ahora, cuando nosotros vemos qué tipos de cobertura existen, pudiésemos decir, existe la cobertura espiritual de expiación, ya lo hablamos. Existe la cobertura espiritual de protección divina. Y hermanos, existe una cobertura como negocio. Yo le he llamado una cobertura humana falsa. ¿Ok? Y quiero que en esto tengamos mucho cuidado, porque hay gente en otro extremo que es el de la rebeldía. Pero sí hay que denunciar este tema de la cobertura humana falsa. ¿Qué tipo de cobertura existe? Bueno, la falsa. La cobertura humana falsa como negocio. En 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, dice el apóstol: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Hermanos, ese es 2 de Pedro 2, del 1 al 3. El apóstol advierte que dentro de la iglesia habían falsos profetas. El apóstol advierte que dentro de la iglesia había falsos maestros, que dentro de la iglesia habían engañadores con herejías destructoras, negando al Señor. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Seduciendo y atrayendo mucha gente que se desviaba, que estaba dentro de la iglesia. Muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, es una advertencia muy interesante. Muchos seguirán.
Es decir, alguien que tenga muchos seguidores no es una garantía de que está diciendo la verdad. Alguien que tenga muchos seguidores no garantiza que es una persona que está hablando por Dios. Porque, ¿qué pasa? Nos dejamos llevar por los números, hermanos. Nos dejamos llevar por las plataformas. Nos dejamos llevar por lo impresionante. Nos dejamos llevar por los medios. Y dice, mira, es que tú no viste que está con Funky. Funky estuvo en su iglesia. Esa iglesia tiene que ser de Dios, porque si Funky cantó ahí, esa iglesia tiene que ser de Dios. A lo mejor dirán uno, por eso mismo. No tengo nada en contra de Funky, es uno de los raperos que se han mantenido haciendo música con buena letra desde que yo era niño. Eso sí, algo tiene ese pana que no envejece, hay que meterle el ojo a eso. Lo cierto, hermano, con este tema es que los muchos seguidores no me garantizan la verdad. Y muchas veces nosotros, no, pero es que mira, lo dijo el pastor Ángel Blanca, ¿tú viste cuántos seguidores tiene él? ¿Qué importa cuántos seguidores tiene él? Lo que importa es, ¿está hablando conforme a la palabra de Dios? ¿O conforme a qué está hablando? ¿O está hablando herejías destructoras, negando al Señor? Hermanos, $5,000 por una cobertura. ¿Esto será una herejía destructora? ¿Eso será parte de la falsedad? Y depende los niveles, o sea, depende lo que quieras. 5,000 es la básica, o sea, una cobertura básica. Si tú quieres un seguro medio, una cobertura más amplia, son 10,000. Ahora, si tú quieres una cobertura ya con pasaporte, con invitación a Estados Unidos, estamos hablando de 20,000. Si tú tienes una cobertura que te lleve por las naciones, bueno, eso ya tiene visa, hermano, eso ya incluye un poco más. Y es triste, es alarmante ver este movimiento de mercantilismo con la fe, de mercantilismo con la cobertura. Y la gente dice, no, porque es que yo estoy bajo la cobertura del apóstol Adolfo Rivero. Sí, porque la línea de mi cobertura viene directamente de Adolfo Rivero. Y depende, ¿no? Porque hay intermediarios. Y hay requisitos. Y cada cierto tiempo hay requisitos. Y tienes que ir sumando personas de plata. Y si tú metes personas de plata bajo la cobertura, eso a ti te hace subir. Hermanos, esto es triste, es lamentable, pero la Biblia ya no los había advertido. Esto es triste, es lamentable, pero la palabra del Señor ya nos los había advertido, que muchos seguirán las disoluciones de estos falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está siendo blasfemado el evangelio por estos mercaderes de la fe. Está siendo blasfemado el evangelio por estos falsos profetas y falsos maestros que por avaricia están haciendo mercadería con palabras fingidas. La condenación de ellos, su perdición, no tarda, dice la palabra. Hermanos, Dios estableció autoridad dentro de la iglesia. Sí. Y aquí en este punto, con respecto a la cobertura falsa humana, es importante también
ver si Dios estableció funciones de gobierno en la iglesia. Eso también es una verdad. ¿Cuántos saben que el Señor estableció orden, estableció autoridad dentro de la iglesia, estableció liderazgo, gobierno dentro de la iglesia? Que Dios demanda la sujeción los unos a los otros y la sujeción al liderazgo. ¿Usted sabía que Dios demanda la sujeción? Eso también es bíblico, hermanos. Ahora, el abuso de eso, el autoritarismo, la mercadería y la manipulación con la sujeción es lo que hoy estamos denunciando. Ahora, yo ponerme en el otro extremo y decir yo no me sujeto a nadie porque mi cobertura es el Señor, eso también es rebeldía. Eso también está mal, eso también hay que denunciarlo. La persona que fue herida por los mercaderes, la persona que fue herida por los mercaderes de la fe y ahora no se quiere sujetar a nadie, eso también es un error. Producto muchas veces de esta cobertura falsa. Pero sí tenemos que sujetarnos, dice, los unos a los otros. Dice, sujetado a vuestros pastores. Sí, pero no me da derecho a mí de hacer mercadería con usted. No me da derecho a mí de manipularle. No me da derecho a mí de abusar de usted. No, ¿sí me explico? O sea, lo que quiero es que veamos la línea, si hay autoridad establecida dentro de la iglesia y hay una confusión por esta misma problemática. Gente que dice, yo no estoy bajo la cobertura de nadie sino la de Dios. Oye, qué bonito, amén. Esa es nuestra cobertura máxima. Ahora, ¿en qué iglesia te congregas? No hablemos de cobertura porque el término ya vemos que está un poquito complicado, ¿no? No hablemos de cobertura. ¿Quién es tu pastor? No, mi pastor es Cristo. ¿Dónde te congregas? No, yo no me congrego en ningún lado porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Wow, pero qué espiritual, qué fino, qué rebelde. Entonces son posturas de rebeldía, de anarquía, que también están mal, que también están erradas. Porque viéndolo desde un punto sano, estamos en una congregación. El Señor estableció congregación, estableció congregarnos. Si nosotros decimos, bueno, ¿bajo la cobertura de quién estamos? Bajo la cobertura de Dios. Pero yo estoy en una congregación, yo estoy en una iglesia, yo me sujeto a mi iglesia, a Dios primeramente, a mi liderazgo. Y todos estamos juntos bajo la cobertura de Dios, pero eso no me lleva a la rebeldía, sino al contrario, a obedecer a Dios y a lo que dice su palabra. Ahora, que existe idolatría al liderazgo, sí existe idolatría al liderazgo. Que existe mercantilismo, manipulación, hermanos, que la gente dice, no, lo que diga el pastor. Ya va, lo que diga el pastor, lo que dice la palabra. Ahora, si el pastor está dando una directriz que no es antibíblica, está bien. Bueno, pero lleguemos a un consenso. ¿Le vamos a echar costilla o le vamos a echar mondongo? ¿Qué tiene que ver la palabra ahí con eso? O sea, ¿qué tiene que ver? Yo puedo aceptar un consejo, porque yo no, o sea, son términos extra. Pero el liderazgo abusivo, hasta en eso, dice, no, porque es que el Señor a mí me reveló que era nada más. ¿De qué se puede hacer la sopa? No sé. De pescado. Que la sopa en esta iglesia es de pescado, porque esa es la levantamuertos y el Señor quiere traer vida espiritual a través de esa sopa. Pastor, lo que pasa es que el pescado es más delicado. No me discuta que el Señor me dio la receta. En cosas que usted se ríe y usted lo ve así como riéndose, como que es chiste, pero hasta en esos abusos que parecen tontos, incurre la gente cuando se toma un puesto de cobertura, de redentor, de todopoderoso, de semidios. No, hermanos, no soy un semidios. Soy un mortal más, con una gran responsabilidad de parte de Dios, sí, con cuentas que dar, sí,
con responsabilidad de gobierno dentro de la iglesia, sí, pero soy un mortal más que necesito la multitud de consejeros, como dice la palabra, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero si usted ve un líder que no escucha, que se enfrasca, que todo lo que dice, incluyendo cómo se va a barrer el piso, y cómo se va a prender la leña, y cómo se va a hacer la sopa, ya va, pero está el hermano que tiene más experiencia que usted, pastor. ¿Por qué no se deja ayudar? No, porque es que el Señor me dijo. Oye, el Señor le dijo, ¿qué hay que hacer? No, ya si el Señor le dijo. Y esa es la manipulación más grande, hermano. El Señor me dijo que era de pescado. ¿Quién va a discutir? Si el Señor dijo que era de pescado, es de pescado, hermano. Y la pregunta es, ¿realmente el Señor le dijo? ¿O es que Él quiere comer sopa de pescado? Es que Él quiere, ¿verdad? Entonces vemos ese tipo de abusos, ese tipo de idolatría, ese tipo de sustitución de la cobertura espiritual por ofrecer una cobertura humana. Entonces la gente dice, pastor, aquí estoy con mi novio ahorita. Ok, fino. Yo me estoy preguntando si puedo agarrarle la mano. Entonces yo lo estoy llamando a usted porque usted es mi cobertura. Y porque yo no hago nada fuera de su cobertura. Ese tipo de cosas, ya va, pero tú le preguntaste al Espíritu Santo, ¿qué le puedes agarrar? El Espíritu Santo que está en ti, o sea, tú le preguntaste antes de preguntarme a mí. Porque hay ese tipo de idolatría. Pastor, voy a tomar agua, pero esta agua proviene de... ¿Será que me la puedo tomar? Porque usted es mi cobertura espiritual. Ya, pero tú no tienes el Espíritu Santo. Ojo, hermanos, como iglesia nos debemos comunicar. No estoy diciendo que está mal cuando usted, hermano Adolfo, me dice, pastor, voy a faltar este domingo porque voy a viajar. Eso no está mal. Pastor, me están invitando para tal sitio, ¿será que es viable? Porque tiene que ver con ministerio, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con ocupaciones. Eso es viable, eso no está mal. ¿Sí? Dentro del cuidado pastoral está bien. Ahora lo que yo digo es el exceso de que la gente no se mueve, no respira, no toma decisiones personales sin que su cobertura espiritual lo apruebe. Eso es abuso, eso es idolatría, porque usted ya tiene la cobertura espiritual del Todopoderoso, usted ya tiene al Espíritu Santo que lo dirige, amén. Es mentira que la unción se compra con membresía, es mentira que la unción se compra con ofrenda, es mentira y es hereje pagar para estar bajo una cobertura. Amados hermanos, este abuso se ve mucho y sobre todo a nosotros los pastores se nos ataca mucho. ¿Quién es tu cobertura? Porque mi cobertura es Guillermo. Sí, hay muchos que están bajo la cobertura de un tal Guillermo, otros están bajo la cobertura de un tal Reyes, otros están bajo la cobertura de un tal Harrigan. Entonces, no, yo estoy bajo la cobertura de Casa de Dios, directamente de Guatemala, entonces yo estoy bajo la cobertura. Entonces, hay gente que tienen esos grillos de creer que porque compraron una membresía internacional, ellos tienen una superunción porque están bajo una cobertura. Eso no es bíblico, eso no está bien, porque si un ministerio no está aprobado por Dios, por más cobertura internacional que tú tengas, eso no va para el baile. Entonces, mis amados hermanos, conclusión, bíblicamente, diga, yo estoy bajo la cobertura de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Dígalo de nuevo, yo estoy bajo la cobertura de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Estoy sujeto al orden establecido por Dios para su iglesia, conforme a la palabra. Diga, estoy bajo la cobertura de Cristo
en su sacrificio para la expiación de mis pecados. Estoy bajo la cobertura del Omnipotente, que es mi proveedor, que es mi sustentador, que es mi protector. Amados hermanos, en términos absolutos de cobertura, diga: mi cobertura viene de Dios. Mi cobertura viene del Todopoderoso. Por eso me sujeto a su palabra y a lo establecido por Él en su palabra. ¿Cuántos dicen amén?